¿Quién dice así? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más. Hoy andamos en Coscatlán, gente, en la casa. Andamos visitando aquí el tianguis, pero ya es tarde. Lo quisimos hacer así adrede porque vamos a ver. Viene el mandado tarea con ese morralote. Lo quisimos hacer a esta hora porque vamos a ver, ¿verdad, Tare? Vamos a ver qué se vende, qué no se vende, cómo les fue a los del negocio. Vamos a checar. Vemos que mucha gente se está ya levantando sus puestos, ya están recogiendo, aparte porque el calorón está todo lo que da. Exacto. Y pues de repente a veces hay comerciantes que bajan de la comunidad muy temprano, 5, 4 de la mañana, 6 de la mañana, y entonces ya a esta hora ya es muy cansado para ellos, y cuando ven que ya no se vende nada, pues ya de plano recogen. Ahora sí, ¿para qué? Así es, sí, por ejemplo, ahorita ya son las 12 del mediodía, entonces ya a esta hora pues ya están viendo si vendieron o no vendieron, qué se fue, qué no se fue, qué se quedó. 20 conectados. 20. Para los que no te habían visto, está de regreso. Saludos a todos, aquí andamos otra vez en el canal, señor, estoy de regreso. Vayan a ver otro video, por favor. Y bueno, comenzamos, vamos a pasar acá atrásito con un señor que vende agua de caña o jugo de caña. Me voy a echar un vasito porque te digo, Isaí, que no he tragado nada todo el día. Ya son las 12 y me está doliendo el estómago. Entonces me voy a echar una agüita de caña. Una agüita de caña, lo bueno que no está tan dulce, pero ese dulce es dulce natural, ¿no, Tare? Entonces, pues vamos para acá a probar el agua, a tomar agua de caña, porque obviamente ya la hemos probado desde hace mucho tiempo. Ay, papá, le da bien sudadita, papá, mira nomás, mira. ¿Y qué es que ese vaso? 10 pesos. 10 pesos. A ver, ahora le Tare. A ver. Sí, me lo echo también. A ver, vamos a ver aquí. Ahí ya la agarré. Bueno, amigos, voy a probar el agüita de caña que el amigo viene. ¿De dónde, amigo? De Ixtiamel, de acá por San Andrés, ¿va? Ay, papá, mira nomás. ¿Qué tal? Está fría, ¿no? Está fría, está fresca. ¿Te acuerdas del...? Sí, otro para... A ver, le puedo poner tantito... Piquete. Hubieran traído. ¿Mande? Hubieran traído. ¿Usted había traído? Usted. Hubieran traído piquete. No, pues ¿qué pasó? Estamos aquí enfrente del Palacio Municipal. Nos van a llevar arrestados. Mira que... Le duele la cabeza. Mira. Que te va a pasar como el del periódico, que le duele la cabeza por tanto tomar. La cruda, dice el señor. La cruda. Señor, tiene el Tare disfrutándose ahí del... Está bien rica el agua, miren. Todos los lunes se pone acá. Cada 8 días. Cada 8 días encontramos al señor. Perdón, ¿su nombre? Felipe Medina. Felipe Medina. Felipe Medina de Ixtiamel, que cada 8 días viene aquí a un lado del kiosco, lo encuentran. A 10 pesitos el vasito, también lo vende por litro. Litro a 50. ¿A 50 el litro? 50 litros. 5 vasos ya calculado. Así es. ¿Qué dice la gente por ahí, Isa? Eran 29 conectados. ¿Nadie comenta? No han comentado. Ah, ¿qué les pasa? Comenten, por favor. ¿Chicharrones también vende? ¿Sí? Lo compré. Ah, es de ustedes, perdón. Para el patrón, dice. Para el patrón, los chicharrones. Muy bien. Hay que cambiarlo. Traer agua de caña y llevarlo. Entre semana también lo he visto que anda recorriendo las calles. No, ahí. ¿Ya no? Ya no. Por el solazo. Ya me hizo más grande. Huehuensi. Huehuensi. ¿Quiere mandar un saludo para allá a la gente que nos está viendo? Que vengan a comprarle. Agárrenlo, señor. Saludos, hola, buenas tardes. Sí. Que me vengan a comprar aquí agua de caña. 10 pesos el vaso. Aunque aquí tengo dos clientes. Aquí tengo dos clientes, sí. Están saboreando el agua de caña. Trajimos clientela. 10 pesitos. 10 pesos. Muy bien, déjale pago. A ver.
Pues bueno, gente, aquí andamos, mire, se nos antojó el agua de caña. A mí se me había antojado un vaso de agua ardiente. Ah, no, es aguardiente. No, no es cierto, gente, no es cierto. No, está el calorón tremendo. Y miren dónde andamos. Aquí está el señor sirviendo el pilón al taré. El pilón, y dalo. Ay, papá, cómo lo consienten. Y ahorita yo me voy a tomar mi vasito, mira, ahí me está esperando mi vaso de agua de caña. Ay, nomás, miren nomás. Así es. Mero quali. Ay, papá. Pura vitamina. Pura energía. Señores, les doy un tip. Señores, les voy a dar un tip. Diles para qué es el agua de caña. A ver, ¿para qué es, Isa? Aquí el señor, yo no sabía, la verdad, yo desconozco de eso. Te vas a llevar tu hiel. Pero prepáreme toda la hielera que tiene ahí porque me la voy a llevar. El señor, ese es el Viagra de los huastecos. Con esta, con esto, señores, hacen milagros, señores. Con esto usted puede... No, ¿para qué le explico? Es fuerza. Ya está bien breve. No, está buenísima. Déjalo en los comentarios. Es que este es especial. Si no quieres que te deje tu chica, si no quieres que te deje tu novia o tu esposa, toma agua de caña. Esto te da energía y te hace más guapo. Obviamente, ¿verdad? No vayan a pensar mal que por otra cosa, ¿verdad? No. El LOL, lo que nos enseña el LOL, es tremendo. Entonces, ¿de dónde viene? Ixtiamel, señores, ahí para que si alguien lo conoce por ahí, que nos ven, Ixtiamel, nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? Felipe. Jessica Ignacio. Felipe. Mando saludos, Jessica. Erasto Bautista, desde Acta de Terrazas. Saludos, a ver, Tare, léelos. Sí, buenas tardes, amigos. Ah, ya es el último. Muy bien, a ver quién se anima, ya es el último. Manda saludos Jessica Ignacio González, Erasto Bautista de Cuayo Buenavista, municipio de Axtla de Terrazas. Muy bien. Ana Yadira Cruz, saludos de Nuevo León. Dailan, buenas tardes, ¿qué tal Coscatlán? Saludos desde la Ciudad de México, Sergio Herrera Flores. Bueno, ya le pego, ¿vale? Muchas gracias, Nos vemos. Gracias. Sí. Bueno, gente, ahí estuvimos cotorreando con el Don. ¡Epa! Señores, tenemos problemas técnicos. A ver, ahí está. Te digo, Isa. Señores, hasta el celular se puso loco, gente. ¿Qué onda? Y bueno, vamos a platicar con una amiga. Rey. Ahí viene. ¿Qué pa? Que andamos tomando Viagra. Está bien. Ya, ¿cómo ves? Me dice el señor que es bueno para levantar muertos. Aquí andamos, gente. Qué bueno. Saludos aquí a la banda. Eso. Señores, aquí andamos saludando a los buenos amistades desde la secundaria, mi amigo Rey. Jugamos fútbol juntos, me acuerdo. Pues aquí venimos a saludar a otra gran amiga, ¿Vátare? Ahorita estamos cotorreando, echando aquí el chisme y la queso. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día de hoy? Bien, gracias. ¿Todo a Dios. bien? Todo bien. ¿Qué tal las ventas? Bien. Lo bueno que hoy hace frío. Ándale. Hoy Pero suda. esperaba que me trajeran un vasito de... No, manches, ¿cómo va? Lo que estábamos platicando, la fama los cambia. Exactamente. No, Taré ya no habla. Ya no. Desde que ya es famoso. Ya es famoso, ya no. Sí, ya no. No, ya no. No, pero hoy me va a demostrar su humildad.
Señores, vamos a ver hoy la humildad de Tarea. Vamos a ver si de veras, porque ya por ahí hay quejas de que se le ha subido, ya no se quiere tomar fotos con los fans. Ya no. Les da la vuelta. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, no, la fama, cómo cambia la gente, las personas, de veras. Está regateando. Mira, hijo, eso no puede ser, Dios mío. No. Está regateando. No, Tare, no. No, ya lo perdimos. No. Señores, hemos pedido a Tare. No, él sería incapaz. Él sería incapaz, claro. No es cierto, es pura broma. No vamos a dar mala fama a Tare. No, jamás. Es broma, gente. Ustedes saben que es pura broma. El Tare es buenísima gente. Siempre se ha mantenido la misma persona sencilla desde que inició el canal hasta ahorita. Y así aquí andamos, gente, entre toda la gente saludándolos, platicando, ¿verdad? Siempre te saluda. Cotorreando, echando. Tía, adiós. Sí. Ahí va una tía de San Andrés. Saludos hasta San Andrés. Un saludo a toda la familia de San Andrés. Ahí tengo familia, así es que si me ven, ahí échenme un comentario. ¿Y qué onda? Exactamente, un buen comentario. ¿A qué horas levantas aquí? ¿A qué hora se va la gente? Pues más tarde. Yo me voy como a la 1, 2 de la tarde. De lujo. Pero lo bueno que aquí está la sombrita. Tengo la sombrita. Es lo bueno. Sí, porque sí se siente el calorcito aquí. Sí, la verdad que sí. Oye, y que el señor nos estaba diciendo que esta cosa, le da potencia al hombre. ¿Tú qué opinas? No sé, la verdad no sé. Señores, quiero decirles que se prepare el marido de mi amiga porque va a llegar muy brava esta tarde. Es lo que nos estaba contando el Don, ¿no? Que esta cosa no sé qué, que te da... Que han llegado mujeres que también le preguntan que si sirve para la mujer. Hoy lo voy a comprobar. Señores, cuidado. Si nos está viendo aquí el marido, novio de aquí de la amiga, tenga cuidado, córrele. Hoy no la soportas. Cierra la puerta. No. Salud. Vamos. Saludos a Aureliano Lara. Hasta que cortamos una flor de... Sí, ¿verdad? Sí. Hasta que por fin se le vio la humildad. Saludos, Aure. Un saludote a Aure Lara. Vamos a hacerle un comercial. Si usted quiere un contador, Aureliano, ahí te encargo las regalías, por favor. Un contador bueno, eficiente. Ahí está Aureliano Lara, contador público. Aureliano Lara Asociados. Algo así, ¿no? Sí, algo así. Bueno, saludos, Aure, compañero desde el Cebetis. Lo conozco en el Cebetis. Chido. Y bueno, ahí si tienen un contador, ahí contáctenlo, Aureliano Lara. ¿Qué tal? ¿Sentiste luego cómo entró la potencia? No. Es que falta más, falta más. Ay, juez. Le faltó algo. Le faltó el agua ardiente. Ándale. ¿Verdad? No lo quise decir. Señores, como que no crean que todas las mujeres de Coscatlán son así. Es cierto, todos son. Dicen. Me han contado. Exactamente. ¿Qué va a decir la gente? No, claro que las de Coscatlán, no. ¿Cómo creen, gente? Dice Jessica Ignacio, dice que funcionan mujeres. Jessica, ¿qué onda, Jessica? Que te estás exponiendo ahí. Señores, si me está viendo mi esposa, díganle que tenga cuidado porque voy a llegar muy bravo. Hoy voy a llegar. No, hombre, ¿qué crees? Andan mis suegros aquí, no vayan a escuchar. No es cierto, suegro, no es cierto, jamás. Ustedes saben que no, jamás. Solo platicamos. No, pues nos estamos divirtiendo aquí, echando un buen cotorreo, la verdad. Ya me hacía falta venir a reírme aquí a Coscatlán. Con eso de que abandonan Coscatlán. Sí, va, gente que se va para Gilitla, va. No, hombre, esa gente cae gorda, la verdad. Y luego llegan y ya no se ubican. Sí, así es la gente. Te digo que la pierden la humildad, pierden el piso. Exactamente. No se crean, gente. Si usted sí, tarea se pega, es que eso se pega. A rato que vengan, a ver si me hablas, me dan más a querer hablar. Necesito también irme. Irte unos días. Claro.
Domingo Martínez dice, saludos desde Zacatecas, se extrañan los tianguis. Domingo, saludos. Mira, aquí andamos en el tianguis. Y hoy lo hicimos tarde, Domingo, porque Pues vamos a ver. Vénganse, Sí, ¿verdad? que se den un tiempo, que Exactamente. se vengan a pasear. Que vengan a pasear, a disfrutar, conocer Coscatlán, sí, exactamente. Coscatlán tiene mucho que ofrecer, Exactamente. la neta. Entonces vengan y disfruten, viajen con nosotros, más tours por toda la Huasteca. Jania Cruz, excelente tarde. Jania siempre está pendiente ahí. Gracias, Jania, en serio, se te agradece. Me estoy Se te riendo de agradece. lo que están tomando, dice Paula Hernández. Paula, no vayas a probar esta cosa. No, sí, que lo pruebe. No, sí, pruébalo, que sí. lo pruebe, que lo Exactamente, pruebe. pruébalo. Sí. Prueben el agua de caña, la verdad, Y si está es muy agua buena. de caña que venga de San Pablo, mucho mejor. Ah, de San Pablo también producen Del en San señor Pablo. José Capistrán, del señor José Capistrán. A ver cuándo nos Que invita. vayan, a ver que cuándo vayan. Nos invitas ahí. O el señor Gregorio González También. también. Ah, ahora entiendo todo. Pues sí, pues mire. Pues sí, con razón. Dices que le falta algo, Pues pues. por eso. Ya sabía, sí. Sí. No, saludos a todos los que están comentando. Buen día, Tere. Qué bueno que está David colaborando con nosotros. Aquí andamos, Ya se le al 100. Ya extrañaba. se me extrañaba. Aquí está. La verdad que firmamos contrato antier, me llegó el precio. No, no es cierto. Pero Ustedes saben. también quiero que muestre el morralito para su... Ya lo mostró, Ya lo mostró, el morralote. Para el mandado. Con eso que las cosas ya subieron mucho, ya no alcanza para tanto, entonces. Para tanto. Ah, acá está, gente, mire nomás, gente. Sí. ¡Hala! Ay, mira, para que diga. Échame otra, no es cierto. ya. Cállense. Mire, 3 morral, señores. Dátale. Y van a ir llenos. Bien, ¿no? Sí, obviamente. Hemos mandado 2 semanas. No, Pura sopa están comiendo. no, pobres niños, pura sopa maduchan ahí. No, imagínense. No, hombre, gente, pues ahorita vamos a darnos un rondín. Bueno, vamos a darle. Ahorita venimos, Ahorita venimos a despedirnos. Pero que sea otro, pero ¿Ya? ya. Pero sí, Cargado. otro cargado. Otro Sí. cargado, por favor. Señores, aquí con Guille vengan a comprar todo lo que ella puede ofrecer. Aquí son chanclas, termos de los que se están usando ahorita. Mi hija tiene uno de estos, ¿Sí? así es que vengan y compren audífonos, vasos de este Bocinas, tipo, bocinas, termos con exactamente te marca aquí la temperatura. Sí. Aquí te marca la temperatura. ¿Qué tan caliente o qué tan frío va? Ajá, entonces para que cuando lo abras digas, está bien caliente, no te hace quemar. Cuando el señor aquí vaya a Gilitla, Exactamente, lleve su termo, exactamente. La cheve, dice Y que lleve su agua de caña agua de bien caña. fría, Puede ofrecer. cargado. Ahí encarga. Pues sí. Y mochilas, señores. Y también vendemos bolillos. No. Esto no, gente. Esto es... Eso no. Es que Guille te iba a vender unos bolillos que no te compré, Guille. Exacto, nomás me dijo al que rato así es, paso. así es Así son los así es. famosos, Sí. al rato paso y nunca Ya nunca pasó. No. Sí. Miren, de estos bolillos venden, ¿no? No, lo peor del caso que no es. Y luego de la competencia, ¿no? Es que trae unos que así bien quemaditos. Ya le iba a dar promoción y este no es de... Lo peor del caso que me ando haciendo competencia yo sola. No, hombre, no. Está pasando, Guille, Chihuahua. No, ya, hombre. No. Y la queso. Y la queso. Bueno. La frase de tarea. La frase de tarea. Sale, gente, entonces vamos a seguirle, ¿vale? Vamos a ver qué encontramos, a ver qué hay todavía y vamos a ver a la gente si vendió o no vendió para saber qué podemos hacer, cómo podemos ayudarla. Es que sigan el pendiente al video, vamos a darle. Tarea va a consumir, lleva sus No, sí, bocadillos. obviamente Tarea tiene que comprar. ¡Ahora! No espanten, no espanten ya. No, tumbando. Gracias, no, hombre. No. Pero bueno, sale, Guille. Ahora, Adiós. Adiós. Hasta Muslan Igualas. Ahorita nos vemos. ándale, sí. Pues bueno, gente, a ver, Tare, te toca. Vamos por acá a ver qué dice. Tare, yo te sigo. 48 conectados, Tare. Estás, por ahí me preguntaban que qué tal el clima, está cachondo todo esto. Está muy caliente el asunto por acá. Y pues Oiga, Tare, ya no trae la mochila rosa. ya cambié, Isa.
¿Qué crees? Ahorita que me pasé por aquí, aquí se pone a vender una abuelita. Y no está. No fue la última que encontramos, ¿te acuerdas cuando anduvimos dando Ajá. dinero de la gente que nos apoyaba? Ey. A ella. ¿Esta es la que todavía está aquí? Sí, todavía. Y ahorita la vi por. Okay. Hola chicos, ya se les extrañaba, qué gran equipo hacen. Eso. Y la... por el apoyo. Muy bien. Entonces nos movemos a otra parte porque Vamos, aquí. lo que llega y te regresamos, ¿no? Si quieres por acá, mira. Ella vende bocolitos, mira. Vende bocolitos, enchiladas, pero ahorita no está. La quería pasar a saludar y a lo mejor comprarle algo, pero no está. ¿Quién no el tengo? Vamos por acá. ¿Qué crees? Hubo un tiempo donde me contactaban, Isa, porque aguas. En la temporada de Capulín mucha gente traía a vender Capulín y se les quedaba bastante. Está filmando. Adiós. Adiós. Saludan allá. Vamos a saludar a la gente, vamos a platicar con la gente. Vamos a saludar a la banda. ¿Cómo está, doña? Bien. ¿Ya listo? Listo. ¿Qué tal le fue? Bien. ¿Sí? Gracias a Dios. Sí, vendió. Eso. Sí, ya vendimos. Bueno. ¿Qué trajo a vender hoy? Yo traje atole de maíz. Atole Y mi de tía trajo pan. ¿Ya se le acabó? Ya se le acabó. ¿De dónde trae el pan? Ya, güey. ¿De las mesas? Las mesas. Órale. Allá por donde vive la señora Margarita. La que hace sacahuil. La María Olaya Melo. ¿Cuál es su nombre, perdón? María Olaya Melo. María Olaya Melo. Órale. ¿Y usted, doña? Es de acá, de San Pablo, ¿no? No, ese es de del Sabino. Del Sabino, de los atoles del Sabino. Ya trae atole agrios. ¿Ya se le acabó de plano? Ya se acabó. ¿No sobró ni una para mí? Sí, si quiere. Me la he hecho. Señores, Tare va a volver a engordar, señores, porque cada que salimos a los tianguis, este hombre prueba todo. Así es que el atolito agrio no puede faltar aquí, señores, desde el Sabino. Mira nomás. Qué bueno que vendió todo, qué bueno, gracias a Dios que ha acabado. Ahí está, miren el Tare. 49 conectados, gracias a todos por conectarse. Nuestra amiga también ya vendió su pan, qué bueno. A mí me da mucho gusto cuando venden, cuando terminan, porque pues ese es el sustento de su casa, es el sustento diario. Y gracias a Dios que hay venta, gracias a Dios que consume la gente. Y vienen, aquí andamos. Ahí está el de las nieves. Ahorita vamos a ver qué quedó del tianguis, vamos a ver qué gente vendió, qué gente no vendió, para ver si más adelante podemos apoyarlos con despensas o con algo, ¿va? Ustedes saben que pues nos gusta hacer esas obras. ¿Qué tal, Tare? A ver, Tare, cuéntanos qué show. ¿Qué crees? Para el calorcito, frío, yo todos los lunes compro mis 2 litros de atole. Y Con chile piquín. Con frijoles, uno se lo toma con frijoles. Con frijoles, chile piquín. No, y para tenerlo ahí en el congelador y Citlali. Y tener para la semana. Está bien sabroso. Muy bien. 55 conectados. Les invitamos a que nos regalen un like, amigos, ahí en el video. Escriban lo que gusten, nosotros vamos a estar leyendo ahorita en los espacios sus comentarios, sus saludos. Y apoyen con un like, compartan en sus redes sociales, ahí avísenle a sus familiares que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Coscatlán con el buen Isaí. Por aquí andamos, ándale. Toma, Isa. Bueno, pues vamos a seguirle, gente, vamos a seguir aquí platicando. Adiós. Hasta luego. Adiós, señora. Gracias, adiós. Pues ¿y su morral dónde está? Ya lo pasamos, gente. Trae 3 morrales el Tare. El Tare trae 3 morrales. Señores, 56 conectados, gracias por estar aquí con nosotros. Miren, ahí hay chalagüite. Hace mucho que no veía yo a ver, vamos a. Miren. Ahí hay chalagüite. A ver. Grabando para el canal. No, eso no, jamás. Ya están las cámaras abajo. Apáguele ahí.
Va a ser anónimo, anónimo. ¿Por qué me estás en la escuela o qué? No, no sé, maestra. Señores, no vamos a grabar a nadie aquí, aquí está el chalagüite, señores, vamos a partirlo. Hace mucho que no me comía una fruta de estas. Mira nada más, papá, mira. Ay. A ver, explíqueles qué es. Mira, esta es una que se da en el árbol y está como esponjosito. Como algodoncito. Como algodoncito, exactamente, miren. Ey. Se come lo blanquito, la semilla se puede guardar porque también se come con sal y limón, Isa. ¿Ah, sí? Sí. También se hierve y se come por separado. Ah, ok, entonces esto se hierve y se come también con sal y limón. Está buenísimo, gente, es el chalagüite. Yo lo agarré sin ni lo pagué, te lo voy a pagar. Ahorita lo pagamos. Bueno, pues gente, hace mucho que no veía esto en los tianguis. No es tan común. Porque no lo habíamos visto en los tianguis. Adiós. Ahorita es la temporada, Ahorita, ok, bueno, vamos a apagarlo y vamos a seguir viendo qué más. ¿Cuánto es, señor, del chagüite? Ya se está comiendo. ¿Cuánto es? A ver, Isa. A ver. Entonces, Agárrala, a ver, no se va. échamela, ok, dámelo. ¿Cuánto? 4 por 10. Perdón, gente, no puede hablar. Qué bueno que anden nuevamente los dos, apenas se complementan, jaja. Saludos, Tare, desde Ciudad de México. Tómate un pulque a mi salud. Vamos a ir a tomar pulque con Don Laco. Ándale. Vamos a ir otra vez a... Es que se confunden que lo que me estaba tomando piensan que es pulque. Ah, no, esa es agua de... atole agrio, exactamente. Ese es atole agrio. El pulque lo vamos a ir a tomar con Don Laco al Pinalito. 4 por 10. 4 por 10. O no, el morral. Ya va a sacar el morral, Tare. Miren nada más, gente, en exclusiva para todos ustedes. Tare sacan... No, más el morralote. Trae como 3 morrales de todo un mes que no ha comprado mandado. Ahí está, miren, escogiendo. Yo aquí agarré uno, entonces ya nomás faltan 3. Señor, ¿cómo le ha ido hoy? ¿Cómo le fue hoy en la venta? ¿Estaba tranquilo? ¿Estuvo bien? Tranquilo, ¿va? Casi no hay venta. Bien. ¿Y de dónde viene usted? San Pablo. Ah, ok, bueno, saludos hasta San Pablo. Pues bueno, aquí la señora nos dice que ha estado calmada la venta. Y pues bueno, le digo que vamos a hacer un sondeo y vamos a ver si podemos apoyar más adelante. Más adelante podemos apoyar. A ver, Tare, échale ahí en el morralito. Ahí está. Porque si más adelante podemos apoyarlos con algo, ¿no? Tare, una despensita o algo. Gente que veamos que no vende o que... Ya voy. Hola. Ya se acabó. Todavía no, ahí hay todavía. ¿Todavía tiene? Sí. Ella vende enchiladitas, ¿no? Enchiladas, doña Elvira. Pues mire, aquí está. Ah, también hay reparación de calzado. Ok. Don José. Muy bien. Para cualquier que quiera reparación de calzado, miren nomás, aquí también tenemos esto. No había visto, pensé que decía aquí enchiladas, pero ahorita que lo li bien, calzado. Sale. Bueno, vamos a seguir viendo a ver qué encontramos. Dale. Pues bueno, gente, pues ya son casi la 1, no, la 1 ya estaré, ¿no? A ver. Llevamos media hora. Media hora, sí, exactamente, media hora en vivo. Y lo que estamos viendo, gente, es que pues sí, no hay mucha venta. En algunos lugares, gracias a Dios, que han vendido. En otros, como que disminuye un poquito la venta, pero pues primeramente Dios va a que acaben, que no se vayan con las manos vacías. Y pues ya, porque ya es tarde, exactamente, ya es tarde. Entonces, pues bueno, vamos ¿para dónde le vamos, Tare? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Tare va a hacer el mandado, Tare, de hace como 2 meses que no compra. Trae 3 morrales el Tare. A ver, nada, las aguas, esto sí se vende. El agua sí, pues no manches, hace un montón de calor, un montón de... Hola. Aquí están nuestras amigas también mira la pulpa a ver, vamos a darle para allá. A ver, téntale. Si quieres sacarla, yo compro. Y tú lee los comentarios. Ok, vamos a leer los comentarios, gente. Dice, saludos, Yagui.
Saludos a mi esposa Emma Bautista. Te vemos desde Iztapalapa, México. Qué bueno que están los dos juntos. Bonita toda la voz. Oh, saludos hasta Iztapalapa. Saludos hasta Iztapalapa. Señores, ahí Iztapalapa. Ahí tenía familia, creo. Allá en la Ciudad de México. Creo que es el Estado de México todavía. No sé, la verdad no me acuerdo. Y esa tarea se volvió loco. Se volvió loco. Tarea, déjalo corteo. ¿A dónde vas? Ah, ok. Esa es la pulpa de maracuyá. De maracuyá ya para no batallar, porque a aquel lado tenían, pero ya en bolsa. Pero ya aquí ya está la pura pulpa, así que nada más llego, prepara el agua. Lo licúo. Lo machaco, lo licúo y listo. Ya quedó. Ay, papá. Para que no batalle, gente. Ahí nada más ya está cortado. Ya nada más lo llevas a la licuadora, lo mueles, le echas azúcar y vámonos, va para adentro. Una fruta que se da aquí en la Huasteca. La verdad, la Huasteca se da muchísimas cosas. Qué rico el atole, se me antojó. Sí, la neta, muy bueno. El Taré nunca se va los lunes sin tomar este atole. Ahí está, miren. La pulpita de la maracuyá. 25 pesos. 25 pesitos la botellita. No, hombre, te rinde un buen. Te rinde un buen, la neta. Y pues la Huasteca te digo que se dan muchas cosas. La verdad, gracias a Dios por esta tierra que bendice. Porque se dan plátanos, se dan maracuyá, se dan limones, se dan mangos, se dan plátanos, se dan todo. Qué rico, ya es temporada de maracuyá. Sí, ya es temporada de maracuyá. Por donde quieras vas a ver maracuyá. Mira la señora cómo pela los. Mira la habilidad. Ay, nomás, Chayanne, de volada. Y dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vámonos. Yo ya me hubiera reventado como 3 dedos, señor. Ya me hubiera cortado yo. Mira, la señora también está pelando ahí. Eso es todo. Qué bueno, me da gusto. Miren nomás la habilidad. 1, 2, 3, vámonos. Ay, se me va puesto. ¿Cómo se llama nuestra amiga? Vamos a preguntar. ¿Cómo se llama? Díganos cómo se llama. No se vaya para allá. ¿De dónde es nuestra amiga? ¿De dónde es? ¿De Aquismón? ¿De Aquismón viene para acá? Ella es huasteca. ¿Eres de Aquismón? ¿Y qué andas haciendo por acá, tú, hombre? Te trajeron engaños y... Ya le dio pena. Bueno, ya vamos a grabar. Ahorita el Taré comprando. Miren nomás, 65 conectados, gracias. ¿Qué es eso? 65. Tamalitos de frijol. Cuitón, sí, los tamalitos de frijol, los cuitomes. Ay, papá. Banda, pero ya seco, porque sí. la banda fresquecita sabe diferente. Ok, sí, ese es fresco. ¿De dónde? Tepozuapa. Tepozuapa. Yo por ahí cruzo cuando voy para la Y. Ahí sale para la Y, ¿va? Sí, claro que sí. Ya me voy, amiga. Adiós. Mira, 1, 2, 3, 4. Ya voy. Adiós. Qué bonito es convivir, cotorrear aquí. Todo chido. Pues bueno, gente, ya pasa de las 12:30. Y si ven, hay poca gente, no hay mucha, ya es tarde, normalmente en las mañanas es cuando hay gente. Ahorita pues ya podemos transitar pues bien, exacto, tranquilo, porque no hay mucha gente. Pero bueno, Coscatlán es uno de los que tiene los tianguis también grandes, al igual que Aquismón. Que son tianguis grandes, Aquismón, Coscatlán, Tanquián, Matlapa. A ver qué dice. Ya los extrañamos, chicos, no se pierdan tanto. Me gusta su canal, bendiciones. Muchas gracias, Marcelina Campos. Muchas gracias, Mari, muchas gracias. Qué bueno que sigan apoyando el canal. Aquí estamos de regreso, vamos a andar. Me ausenté por cuestiones de salud, pero aquí ando ya con ustedes grabando. Ahorita el Taré, mírenlo, es experto en escoger la verdura. Te engañé, no es cierto, lo han regresado como 3 veces porque no escoge bien las cosas. Lo regaña la maestra. Míralo. Mira nomás. Tiene que estar, esa no. Ok, Taré, ¿te gusta el pulque?
Que sí le gusta el pulque. Es bien borracho. Nada, no es cierto. A ver, ¿qué dice Mari? Muchas gracias, Mari. Marcelina Campos, ¿por qué cambiaste a Nilda? ¿Dónde está? ¡Ah! Nilda por ahí anda. Lo que pasa es que creo que tiene tarea, no sé, o está en la escuela. Buenas tardes, amigos, los veo desde Ébano. Saludos hasta Ébano. Muchas gracias que nos estés viendo, Blanca, Joaquín. Muchas gracias. Pues bueno, gente, vamos a seguir recorriendo el tianguis por la tarde. Ahora vamos a ver qué está pasando en las tardes, qué es lo que se queda, qué es lo que no venden, qué es lo que la gente que se queda sin comprar. Vamos a ver qué onda, ¿verdad? Y mientras tanto, pues Tarea anda haciendo su mandado, aprovecha para comprar y yo aprovecho para leer los mensajes, para saludarlos y me gusta andar aquí, gente, compartiendo con todos ustedes esto. Bueno, dime. Sí, dime. Dime. Qué caray. Híjole. Yasmín Sánchez dice, hola, ¿qué tal? Blanca, Joaquín. Buenas tardes, amigos, los veo desde Ébano, San Luis Potosí. ¿Quién más por acá? Voy a estar leyendo. Me gusta el pulque, sí me gusta el pulque. Lo he probado. ¿Quién más por aquí? Manda saludos. Ya es temporada de maracuyá, ya los leyeron. Y pues agradecemos todos sus saludos y sus comentarios, amigos. Así que Paz Hernández desde Guadalajara nos está saludando. Saludos desde Dallas, Texas. Gracias por compartir todo lo muy bonito, dice Poli Pérez. Muchas gracias. Recuerden apoyarnos con un like por ahí. ¿Cuándo van a Axtla o Matlapa? Pues cuando Isaí me lleve. Vamos a ir a... se volteó. Se volteó. Que se sobrecalienta y se apaga. Ya, problemas técnicos, gente, Pero aquí andamos, gente. Vamos a ir a Matlapa. Yo creo que un viernes de estos vamos a Matlapa. También vamos a ir a Tanquián. Vamos a ir también a Axtla. Vamos a ir también a Quismón. Por ahí vamos a andar visitando todos los tianguis. Y ahorita, pues bueno, estamos aquí esperando a que Tare termine de comprar su mandado. Y vamos a darnos una vuelta por acá, vénganse. Mientras vamos para acá. Mientras nos vamos para acá, para este lado, para que ustedes vean lo que es andar aquí en Cosca un lunes en el tianguis. Vamos acá a la iglesia. ¿De este lado, Tare? No, ¿qué dice? ¿Cuándo van a Axtla o Matlapa? Sí, vamos a ir. Hola, buenas tardes, amigo. Qué gusto verles de nuevo. Un fuerte abrazo desde Ciudad de México. Un gusto saludarte, Mandy. Qué bueno. Saludos desde Los Ángeles, California. Gracias por el video. Órale, Juanita. Gracias por vernos allá en Los Ángeles. Un saludote. Muy pronto andaré por allá. Jazmín Sánchez. Qué bueno, Jazmín. Cuando gustes venir. Mira, ahorita estoy aquí en la explanadita. Aquí está la iglesia, si ustedes pueden ver. Y por ahí anda un video, gente, que se hizo viral, o que se está haciendo viral, porque en esta parte de la cancha, ahí donde ustedes están viendo enfrente, un señor estaba bailando con un perro en la espalda. andaba bien tomado y baile con el perro. Es algo chistoso, ¿no? Pero, o sea, se está haciendo viral, gente. Así es que ahí sí lo ven. Ahí sí ven al señor bailando con el perro. Es Coscatlán. Es aquí en Cosca. Pasó aquí en Cosca, en la cancha que está aquí enfrente. Ahí enfrente pasó todo lo del señor con el perro bailando en la espalda. Así es que si ven ese video, es Coscatlán. Pues bueno, gente, vamos a regresarnos a ver si Tare ya terminó. A ver si ya terminó el Tare. Y vamos. Ay, José me anda cayendo. Vamos a ver. El Tare, míralo, ya está. Y un saludo a todos los que nos están comentando. Gracias por ahí, regálenos un like.
Comenten el video, compártanlo, sigan apoyando nuestro canal y aquí vamos creciendo gracias a ustedes, gracias a todos los que se han suscrito. En verdad, aquí está la mamá de Tarea, miren. Si alguien no conocía a la mamá de Tarea, no, sí, ya muchos la conocen. Ahí está. Miren. Miren nada más, la mamá de Tarea. Hola. Ya me peló. ¿Qué? Estamos grabando, ¿no? Ella es mi mamá. Apenas vino también el mandado bien tarde. Ahora entiendo por qué Tarea viene bien tarde. Manda saludos a los que nos están viendo. Por ahí ahí también nos está viendo Teresa, la de Monterrey. Ay, no, le mando muchos saludos, mucho abrazo. La quiero mucho. Los quiere mucho mi mamá, sale. Que no omiten los anuncios, dice. Ahí está la mamá de Tarea. A mí no me peló, como que no me escuchó. Pero aquí andan comprando los dos, miren. Ahí están, comprando los dos. Ahora entiendo por qué Tarea viene bien tarde, miren. No es cierto, es broma, es broma. Pues bueno, gente, ya terminó el tarea. Ahorita vamos a seguir recorriendo Cosca. Vamos a seguir recorriendo nuestra casa. Vámonos. ¿Para dónde vamos, Tarea? Ahora. A comprar chorizo. Vamos a comprar chorizo. Vamos a comprar chorizo. Tarea va a comprar. Sí, es cierto. El chorizo más rico que se pueden comer es en Cosca. No, la neta está muy bueno. La neta está bueno el chorizo que se elabora aquí en Coscatlán. Y lo compra aquí el Tarea, miren. ¿Sí? Miren nada más, gente. Miren nada más. Puro choricito elaborado aquí en Coscatlán de la mejor calidad, naturalito. Este sí lleva carne. Muy buena. Miren nada más, gente. Ahí hay carne, tenemos de todo. Le digo que aquí la Huasteca Potosina es rica en muchas cosas, ¿verdad, Tare? Hay fruta, hay verdura. Si quieres un pescadito, pues te vas al río a pescar. Todavía puedes ir a pescar. Ahí están embolsando el chorizo. Y listo. Listo. Ahí está el de Tanquián, el quesero. ¿Dónde está el quesero? El güero. Sí, ahí donde hicimos el video con el güero. ¿Y dónde terminamos? Ok, va. Señores, 41 minutos transcurridos. Gracias por estar aquí, 62 conectados. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya estamos por terminar este en vivo. Vamos aquí con el quesero de Tanquián, con el güero con el que hicimos el video. No sé si lo vieron, pero vamos a ir con él. Aquí está el güero. ¡Güero! ¿Cómo estás? Bien. Eso es todo. Bien. No invita a nada, mira. No va, nada. No. Compras de queso, mira. No, primero patrón. ¿Qué te da? Los quesos de Tanquián, señores. Por ahí está el video donde hicimos el queso para que vayan a verlo. Si no lo han visto, vayan a ver el video del queso. Ahí nomás. 5 quesotes para toda la semana. Así es que para los chamacos, para que compren los chamacos. Ahí nomás, Chaya, mira nomás, ahí está, sacando los quesos directos de Tanquián, frescos. Señores, ya estamos casi en la recta final del video. Gracias por haber estado aquí. Gracias por haber estado aquí. Ahorita ya vamos a ir a otro punto a grabar lo de la carne. ¿No te quiso comprar, güero? Oh, es que dice que ahora comen menos las crías y a veces así es. ¿Verdad? Mira, ese es el que me gusta. Sí. A veces como de tortillas, ¿no? Sí, ya. Ahí está.
Eso. Confía. Eso es todo, güero. Qué bueno. Sale, güero, nos vemos. Hola. Dale, hola. Sí, bueno, pues vamos a seguir para acá ahora. ¿Ahora para dónde vamos a estar? Chicharrones. Chicharrones. Ok, vamos a los chicharrones. Vamos a los chicharrones, gente. Ahí viene el taré. Déjeme, me quito, estoy en medio, ya me quité. Ahí va el taré, Miren nomás, gente, la carne. A ver, taré. Que voy a comprar chicharrones de res. Enfóqueles ahí, Isa, para que se les antoje. Fíjate nomás. Está acá el celular ahí. Ay, se me cae todo. A ver, el taré, miren, el taré es experto en escoger verdura, chicharrones, de todo. Te engañé, no es cierto. Pura carnita. ¿Es hígado, no? No. Es como hígado, yo creo. Es como hígado. Ok, gente. Pues bueno. Muchas gracias a los que se están conectando, a los que estuvieron conectados durante la transmisión. Un saludote, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues bueno, ya estamos casi llegando a la recta final del video. Estamos aquí en nuestra casa en Cosca, grabando el tianguis, estando aquí caminando por las calles, saludando a la gente, disfrutando de una buena plática, disfrutando del cotorreo con la gente de aquí, que es muy amable, que es muy buena gente. Cuando ustedes quieran venir a Coscatlán, pueden venir, las puertas están abiertas, pueden venir a pasear, a disfrutar del pueblito, de la iglesia y de los puntos turísticos que tiene, como los que hemos grabado en los otros videos, para que vayan y los busquen. Y bueno, gente, gracias a los 60 que se mantuvieron conectados, muchas gracias, en verdad se les aprecia, se les estima. Y bueno, Tare, ¿para dónde? Ya vamos a finalizar, ¿verdad? ¿Dónde lo finalizamos? Vamos a finalizarlo acá, por la iglesia, en la explanada, en donde fue el video del perro, de que les digo que el señor andaba bailando con el perro en la espalda. Si llegan a ver el video. Gracias. Ese jugo de arándano ya lo probamos en Huichi. Fuimos al nacimiento a nadar y ahí lo probamos. ¿Ya te lo acabaste? ¿Está bueno, ma? Te dije, estaba bueno, te dije. Bueno, señores, a ver, Tare. Vamos a voltear la cámara. Vamos a voltearla. Esta tarima se hizo viral, amigos, hace unos días. Sí, anduvo recorriendo un videito por ahí de un vato de acá de Tepecintla con su perro bailando ahí. Y fue viral, ¿eh? A ver. ¿A cómo la asesinas ahí? Está casi 200 el kilo. Creo que sí. ¿Qué dicen? No, porque ya vamos a terminar. Señores, pues nos tenemos que ir, la verdad. Como la cena, bueno, ya más o menos dimos el precio. Ya nos vamos, gente. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. La verdad, fueron 64 conectados. Muchísimas gracias por estar en este video. Y bueno, aquí andamos de regreso en casa. Empezamos el video en casa. Así es que, pues bueno, sigan al pendiente porque se vienen videos. Vamos a hacer videos también de cocina, cocinando nosotros. Sí. Medio chistosón porque pues no sabemos cocinar y ustedes nos tienen que apoyar. Ustedes nos van a decir qué ingredientes van, qué se le tiene que echar, qué no, y si le tenemos que echar más, menos. Así es que pendientes porque se vienen esos videos. También vamos a invitar a gente para que cocine con nosotros, ¿verdad? Y poder platicar con ellas. Va a ser algo también que vamos a meter, así es que pendientes al canal porque se vienen cosas buenísimas y vamos a seguir revisitando los tianguis. Exacto, sale. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y pues antes de que se vayan, si no dejas tu like, ahí pícale en el botoncito ahí arribita. Y pues comparte. Un like para el canal. ¿Sale? Saludos a todos. Excelente tarde. Excelente tarde, provechito, ya que va a ser la hora de la comida. Y yo no he comido nada más que atole. Echar unos taquitos ahorita. Bye. Hasta luego. Adiós.